Pueden tomar asiento. Buenos días. Hay distintos escenarios donde a cada uno de nosotros seguramente nos hubiese gustado ser protagonistas. ¿Sabe? Depende de cada uno de nosotros, pero hay cosas que nos llaman la atención. Sin embargo, cuando hablamos de buscar o de ser protagonistas de algo en particular, va a resultar algo que de pronto no todo ocurre. A todos nos hubiese gustado, por ejemplo, en algún momento, si tu énfasis, por ejemplo, es con el teatro, en algún momento te hubiese gustado ser el actor principal de aquella obra. Quizás para otros, a lo mejor de formas bastante más sencillas, por ejemplo, nos hubiese gustado ser la que lleva la bandera en la escolta de la escuela, ¿no? Eso es parte de un escenario donde de todos en algún momento nos ocurre. O quizás, a lo mejor ser el guitarrista principal en aquel concierto, ¿no? Puede seguir. A veces nos pasa eso. Depende cuál sea el enfoque de cada uno de nosotros. A veces nos hubiese gustado ser el anotador principal en el equipo de fútbol. No sé, a lo mejor eso no sé qué es lo que le gusta a cada quien. Sin embargo, no siempre podemos ser protagonistas de todo lo que queremos. Esa es parte de la realidad. La realidad es de que no hay 10 goleadores en cada equipo de fútbol. Digo, porque alguien tiene que ser el portero también, ¿no? Entonces, no todos podemos ser goleadores, no todos podemos ser el artista plástico de mayor reconocimiento en el país. No, a veces no es porque querramos o no. Seguramente que sí existe el deseo en medio de cada uno de nosotros, pero no es que las cosas no siempre ocurren así. En cada una de las cosas es casi seguro que cada uno de nosotros quisiéramos ser el vendedor más exitoso, el empresario de más alto renombre, en fin, a cada uno de nosotros quizás hasta poder ser el primer lugar dentro de la escuela en el ambiente educativo, ¿no? A cada uno de nosotros nos gustaría hacer algo de eso. Ahora, quiero que piensen en esto ahora. Posiblemente en esos escenarios no todos vamos a poder ser los protagonistas de todo ello. Es más, pensando en eso de los protagonistas, hasta me acordé de un programa de deportes que hay por televisión, que justamente así se llama. Y es algo muy curioso, porque son un grupo de varones particularmente que se reúnen y cuentan estadísticas y demás y hacen análisis, pero ellos no son los protagonistas. Realmente los protagonistas de lo que están ellos hablando, ellos son los que están comentando, pero de los que están hablando son de los que están en la cancha, porque ellos no son los protagonistas. Los protagonistas son los que están ahí en la cancha jugando. Ahora, déjame decirte algo acerca de esto. En medio de todo ello hay otro escenario donde al final de cuentas quizás es justamente el más importante, y es el escenario del reino de Dios. Es el escenario más importante, porque en ese escenario al final de cuentas es donde sí están ocurriendo las cosas más importantes. Mira, de pronto alguien puede pensar, si mi afición es el fútbol, pensando en aquellos comentaristas de deportes, si el énfasis es el deporte, bueno, tal vez ganó el campeonato hoy el equipo de fútbol, ¿y el siguiente? Simplemente es algo transitorio, nos damos cuenta. Posiblemente cuando tenías 10 años, a lo mejor ser la banderada de la escuela era muy importante. Hoy ya no me interesa tanto, ¿no? ¿Sí? Ha cambiado ese tipo de... Mis expectativas ya no son esas. Finalmente es algo transitorio. Pero cuando hablamos del reino de Dios, lo que ocurre en el reino de Dios tiene repercusiones eternas. Y esa es la enorme diferencia. Tiene repercusiones eternas porque lo que tú haces dentro del reino de Dios va a afectarte a ti y va a afectar a las demás personas que están al lado tuyo. Y ojo, lo que haces y lo que no haces también nos afecta. Y afecta en el reino de Dios. Sin embargo, en este escenario del reino de Dios, todos los discípulos somos protagonistas. Pensemos en algo sencillo. La asistencia en un culto. La asistencia en un culto
hace que inspire a los que están en la alabanza, porque tu asistencia en un culto implica que ellos saben que va a venir gente aquí y van a inspirarse, van a echarle más ganas porque ustedes vienen, ¿sí? Y cuando dejamos de venir, incluso los que estaban en la misma fila, ay, yo veo hoy, mejor ni vamos. Y entonces lo que hacemos y lo que dejamos de hacer nos inspira y anima también a otras personas. Y eso ocurre en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, cuando hablamos del reino, cuando participas, recibes bendición. Pero también cuando participan, ustedes también son bendición para otros. Entonces, no solamente es lo que haces, sino que lo que tú estás haciendo va a generar bendición incluso también para otras personas. Porque cuando ustedes vienen y participan, por ejemplo, en alguna actividad, ustedes vienen y son bendición para otras personas. Entonces, en el escenario del reino de Dios, todos y cada uno de nosotros somos partícipes, y en cada una de las cosas que hacemos, en esto todos somos protagonistas. Ahora, hay tres formas en el texto que hoy leímos, Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 9. En ese texto hay tres formas de cómo podemos ser protagonistas, de cómo pasamos de ser meros espectadores a convertirnos justamente en los actores, los que están haciendo las cosas. El número de 1 tiene que ver con crecer en nuestro testimonio. Y eso es importante por una razón. Cuando tu testimonio crece, eso va a empezar a repercutir en todas las personas que están en el derredor tuyo. Ahora, pasa esto. La forma de cómo vives muestra lo que es importante para ti. La forma en cómo tú vives va a demostrar lo que es importante o lo que no te interesa. Siempre ocurre así. Tu testimonio tiene mucho más importancia de lo que a veces crees. Por ejemplo, colocarse una flor en el cabello muestra algo, es distintivo. Piensa en esto. ¿Cuántas mujeres traen ahora una flor en el cabello? Eres la única. Pero eso te distingue y muestra las cosas que para ti son importantes. ¿Sí? Eso es importante para ti y tú lo muestras de esa forma. Entonces, es algo que muestra algo de tu carácter, algo de lo que para ti es importante. Y lo mismo ocurre prácticamente con todos. Las cosas que para ti son importantes se van a poder observar. Entonces, la forma en cómo vives, la forma en cómo actúas, tus hábitos, tus costumbres, todo eso va a influir en la gente que está en el derredor tuyo. Piensa en esto. Hay gente que es muy puntual, ¿no? Siempre están a tiempo. Eso muestra lo que para ellas es importante. Ese hábito que generaron muestra que eso es importante para ellos. Hay otras cosas que van a mostrar lo que cada uno considera importante. Entonces, cada hábito, cada una de las acciones que hacemos son muy importantes. Ahora, vamos a nuestro texto, justamente. Porque crecer es parte de nuestro testimonio. Y quiero que lea el texto conmigo. Dice: dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien busquen todo lo que es bueno y que ayude a su espíritu. Mira, la Biblia es sumamente clara, muy, muy clara. Este es un texto que fue escrito para gente que ya conoce algo acerca de Dios. Y el texto es claro. Crecer en tu testimonio implica, dice ahí, dejar de hacer lo malo. ¿Sabes? Dejar de hacer lo malo debería de ser algo natural en la vida de cualquier creyente. De hecho, no solamente es dejar de hacer lo malo, sino que dejarlo de hacer lo malo implica dos acciones distintas. Por un lado, debe ser natural, y debe ser natural precisamente por esto.
Si el Espíritu de Dios está en tu vida, el Espíritu de Dios solamente puede ir hacia un solo lugar. El Espíritu de Dios solamente puede ir hacia lo que es santo, hacia lo que es bueno, porque el Espíritu de Dios no va a ir hacia lo que está corrupto. El Espíritu de Dios solamente te puede empujar hacia un solo lugar. Entonces, cuando tú estás viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios solamente te puede llevar hacia un solo lugar. No te va a llevar hacia ningún lugar distinto. El Espíritu de Dios siempre te va a llevar hacia lo bueno. Quizás te metas en broncas, pero te va a llevar hacia lo que es bueno. Quizás la gente te entienda o no te entienda, pero te va a llevar hacia lo que es bueno, porque el Espíritu de Dios solo puede ir hacia ese lugar. Solamente el Espíritu de Dios te va a empujar siempre hacia lo que es bueno, hacia lo que es correcto. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es justo, bondadoso, misericordia, etcétera. Entonces el Espíritu de Dios siempre te va a llevar hacia ese lugar. No hay otro lugar a donde el Espíritu de Dios te pueda llevar. No puedes argumentar y decir, es que el Espíritu de Dios me condujo a mentir. Olvídate, entonces fue otra cosa, pero no fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no te va a llevar nunca a eso. Entonces, cuando tú estás bajo la influencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios siempre te va a llevar hacia ese lugar. En ese sentido debería ser natural. ¿Por qué? Porque si está ahí la acción del Espíritu, el Espíritu de Dios siempre te va a llevar hacia lo que es correcto. Ahora, también dejar de hacer lo malo es intencional. Y es intencional porque tú tienes que tomar la decisión de dejar de hacer lo que es malo. Tú también sabes. Tú también sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es más, la Biblia dice que Dios puso en el corazón de cada persona, ni siquiera tienes que ser creyente, nada de eso. Dios puso en el corazón de cada persona, eso dice la Biblia en la epístola a los Romanos, Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros el saber lo que es bueno y lo que es malo. Y lo sabemos. A veces nos hacemos que no entendemos, pero sí sabemos. Sí sabemos lo que es correcto y lo que no es, y lo que no lo es. Así es que ahí hay algo en lo que tú tienes que decidir. Tú eres el que decide. Déjame usar un ejemplo distinto, porque todos tomamos decisiones todos los días. Tú decides lo que hoy vas a comer y decides si es una comida saludable o no lo es. Tú lo decides. Te puedes justificar con la dieta o puedes justificarte con el antojo. Al final de cuentas, es decisión tuya. Tú lo vas a decidir. Y si es algo tan simple, incluso como los alimentos, cuando hablamos de otros hábitos, también van a ocurrir. Pero eso es parte de la decisión que nosotros tenemos y que se convierten entonces en nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo es que sabemos lo que es malo? En parte por las Escrituras. Mira, la verdad es que las Escrituras hablan acerca de esto. La ley, pensando en la Biblia, dice, sirve para hacernos saber incluso en lo que estamos fallando. Por una razón. Necesitamos un medio de contraste para poder aprender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Hay áreas donde ya sabemos. Robar, matar, bueno, ok, eso ya lo sabemos. Pero hay otras áreas donde de pronto nuestra propia sociedad ha ido generando acciones donde dicen, esto es permitido. Aquí todo mundo tranza, entonces se puede. Todo mundo le entra con su diezmo a la hora de conseguir contratos. Ojalá fueran también los diezmos de la iglesia, pero no son esos. Entonces, eso es la mordida, el soborno, etcétera, se convierten en acciones comunes en la sociedad. Y llega un momento en el que nosotros participamos también. Es más fácil sacar un billete de 20 pesos, a veces ni siquiera es tanto,
que ir a pagar una multa. Pero si cometimos una infracción, deberíamos de asumir la responsabilidad de lo que hicimos. Puede ser injusta, pero cometimos una violación y deberíamos de cubrirla. Ahora, ahí es donde se vuelve un poco más complicado. Y ahí es donde vas a necesitar la guía de la palabra y del Espíritu para poder discernir esas áreas que de pronto no son tan sencillas. Miran, la realidad es de que en la gran mayoría de las ocasiones todos sabemos lo que es bueno y lo que es incorrecto, la mayor parte de las ocasiones. Pero también vivimos en una sociedad, y en medio de la sociedad generamos justificaciones para poderlo hacer. Y nosotros somos especialistas para crear justificantes. Somos especialistas para justificar lo que nos gusta hacer. Ojo, estoy diciendo intencionalmente lo que nos gusta hacer. Y vamos a encontrar una justificación. Si no la encuentro en la Biblia, la voy a encontrar incluso con los amigos, con los familiares, con la sociedad. Al final de cuentas, estoy justificando lo que yo quiero hacer. Vamos a algo muy sencillo. La salud física. Finalmente, la salud física es un entorno donde todos nos desenvolvemos. Y la salud física, todos sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Cómo vas a mejorar? No solamente es, en el texto que leímos, dice, no solamente es dejar de hacer lo malo, sino también aprender lo saludable. Entonces, reemplazamos hábitos perjudiciales por hábitos saludables. Quiero que pienses por lo menos en esas tres categorías. Lo más fácil, por supuesto, tiene que ver con los alimentos, ¿sí? Todos sabemos aquello de frutas y verduras, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Pero si lo sabemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar la decisión de alimentarnos de una manera más saludable. ¿Sí? Es tomar decisiones acerca de esto. Pero los alimentos son la parte fácil. Y aún les diría, hay muchos otros hábitos que se refieren a nuestro cuerpo físico y que debemos de aprender a cuidarlos por una razón. El cuerpo que tú tienes no es tuyo. El cuerpo que tú tienes es el templo del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo cuidamos. ¿Cierto? Porque si de verdad lo crees, vas a cuidarlo. Tú no vas a permitir que el templo venga cualquier vándalo y lo raye, o entre cualquiera y venga y lo destruya. ¿Y sabes? Eso hacemos nosotros cuando fumamos, consumimos bebidas, etcétera, que no están contribuyendo a nuestro cuerpo. ¿O sí? Tenemos que ser honestos. Los fumamos, lo tomamos, lo ingerimos, nos lo inyectamos porque nos gusta. Esa es la única realidad. Nos gusta. Entonces, incluyendo la Coca-Cola y muchas otras, también los de naranja tienen más contaminantes que los que quisiéramos, aunque no sean oscuras la bebida, también lo tienen. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que haces? Hay que tomar ese hábito perjudicial y sustituirlo por uno positivo. ¿Sí? Yo estoy seguro que esto nos lleva a todos los que hoy estamos aquí, incluyéndome, por supuesto. ¿Sí? Ahora, ese es solamente al respecto de la salud física. Los otros van a ser más fáciles, porque ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué hay con nuestra salud intelectual? ¿Con qué estoy alimentando mi cerebro? Al final de cuentas también ocurre, ¿sí? ¿Con qué lo estoy alimentando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué música estoy escuchando?
Eso también influye porque eso va a afectar la forma en cómo tú vives. Entonces, de la forma que alimentes tu cerebro, vas a actuar, quieras o no. A veces ni siquiera te vas a dar cuenta, pero eso va a afectar tu manera de vivir. Entonces, consideremos la salud mental, requiere que tengamos hábitos sanos acerca de cómo estamos alimentando nuestro cerebro. Nuestro cuerpo físico requiere hábitos saludables acerca de cómo estamos alimentando nuestro cuerpo, de cómo estamos viviendo nuestro cuerpo físico. Y un tercer punto, nuestra salud espiritual, hemos estado viendo algo acerca de eso, nuestra salud espiritual requiere hábitos saludables acerca de nuestro propio espíritu. Entonces, ¿se da cuenta? Esto es sencillo. Reemplazamos hábitos que son perjudiciales por hábitos que son saludables. Déjame hacerle una recomendación. Aquí con Rafa y compañía, con la familia y amigos, nos sentamos los lunes a ver un material que se llama Transformados. No es difícil, de verdad. Búsquelo, está en el internet. Son 7 videos pequeños de 30 minutos cada uno de ellos. Y si usted no puede o cree que lo debemos hacer en un grupo, véngase mañana. ¿Qué horas es? A las 6, mañana a las 6. Tengo que tener información luego. Entonces, es un programa muy sencillo. Son 7 pequeños videos de 30 minutos cada uno, donde aprendes sobre salud física, salud intelectual, emocional, relacional, salud vocacional, hasta salud financiera, en fin. Entonces, vale la pena. Si usted lo quiere hacer por su cuenta, búsquelos en internet, es muy sencillo. Y si no, por ahí creo que aparece mi teléfono en el boletín, me lo pide y se los mando. Entonces, se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Porque Dios va a usar tu vida transformada para poder bendecir a otras personas. Tu vida transformada es la que Dios va a usar para poder bendecir a mucha gente que está en el derredor tuyo. Tu vida, tu testimonio va a hacer que otros conozcan acerca del poder de Dios. Porque cuando tu vida empieza a ser transformada, de verdad, la gente incluso empieza a preguntarte. Piensa en algo sencillo. De pronto, hasta cuando una dieta nos funciona, dice: oye, ¿qué hiciste? Y la gente te pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Sí te ves bien? La gente te pregunta. Cuando esto ocurre en tu vida, en un ámbito mucho más amplio, que no solamente sea la parte estética, cuando empieza a ocurrir, entonces la gente empieza a preguntarte: Tommy, ¿qué hiciste? Pues no es lo que yo hice, pero es lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces eso se vuelve muy, muy importante. Número 2, vamos a ser protagonistas del reino de Dios justamente cuando construimos un edificio espiritual. Cuando hablamos del edificio, no estamos hablando del templo. Esto es un templo, simplemente, eso es solamente una construcción. Pero hablar de la iglesia no se trata de personas, se trata de personas, no de instituciones, no de edificios. Construimos un templo porque es el lugar donde nos reunimos y nos gusta que sea adecuado, agradable, etcétera, lo mejor que se pueda, simplemente para que todos estemos cómodos y disfrutemos y podamos tener más gente invitada. Para eso ese es el propósito del edificio. El edificio bonito es en función de tener gente que esté en mejores condiciones, pero el objetivo no está en el edificio realmente. Ahora, ¿qué es lo que dicen las escrituras? Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Quiero que veas eso. Tú mismo eres parte de la construcción. No eres ajeno a. El edificio eres tú mismo. Tú eres esa piedra que Dios utiliza para construir todo el edificio espiritual. Tú eres una piedra, una de ellas. Quiero que consideremos, a lo mejor, todos los que estamos hoy aquí reunidos en este culto, a lo mejor somos 200 piedras que Dios está usando. Cada una de estas 200 piedras tiene una parte que desarrollar en medio de ese proyecto. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Entonces, ¿cómo participamos de la edificación espiritual? El texto que acabamos de leer lo dice de una forma simple, concreta.
acercándote a Jesucristo. No es difícil. ¿Saben? Acercarse a Jesucristo es hacerse discípulo suyo. Cuando tú te haces discípulo de Jesús, caminas junto con Él, aprendes. Jesús llega un día a gente que estaba en la barca. En la ilustración que se tiene ahí en su boletín, pensamos un poco en la barca. Jesús va con la gente que está ahí y le dice a sus discípulos: venid en pos de mí, vengan y estén cerca de mí. Es una forma distinta de decirlo: vengan y estén cerca de mí. ¿Cómo es como te haces discípulo de Jesús? Estando junto de Él. Seguramente a ustedes les ha pasado. ¿Cuántos años tienes viviendo con Tolo? ¿O sufriéndolo? Viviendo, ok. 49 años. ¿Ha aprendido algo Tolo acerca de ti? Todo. Pero ¿te has fijado que de pronto el carácter de Tolo, hábitos, de pronto son los mismos que los tuyos? Claro que sí. Pues porque vivimos juntos y automáticamente pues te acoplas a la otra persona. Cuando vives muy cerca de una persona, algo aprendes de él. Algo te va contagiando de su carácter, de su forma de vida. Todo eso te contagia un poco, ¿sí? Aprendes un poco hasta lo que le gusta de comer, ¿no? Se aprende un poco. Y aprende también lo que no te gusta. Igual te lo da de comer, pero ya aprendiste a decir: bueno, es que sí te gustó. Bueno, aprendemos eso. Con los años aprendemos sobre las personas que están a nuestro lado, las personas que son importantes. Entonces ocurre esto: cuando tú te acercas a Jesús, cuando vas a la Biblia, empiezas a descubrir cuál es el carácter de Dios. Aprendes a descubrir cuáles son las cosas de cómo Dios actúa, cómo Jesús incluso, ¿sabes? No solamente las formas educativas, sino que incluso aprendemos cómo Jesús resolvía problemas. El ministerio de Jesús no era tan vaporoso y que nunca ocurría ningún problema. La verdad es que en el ministerio de Jesús hubo muchos conflictos, muchos conflictos. Y vas al texto y aprendes incluso cómo resolver conflictos. Por ejemplo, Hugo, Jesús nunca presentó una demanda contra el Sanedrín. ¿Saben quién eran el Sanedrín? Eran el grupo religioso de la época, ¿no? O medio político y demás el asunto. Nunca hizo eso. ¿Por qué? Porque ese no es su carácter. Aprendemos que Jesús resolvió los conflictos con ellos de una manera distinta. Jesús aprende eso. Entonces, pero eso lo aprendes cuando vas ahí constantemente y en el texto vas descubriendo cómo es que Dios hace cada una de esas cosas. Aprendes cómo supera conflictos, pero también aprendes cómo atrae a la gente, cómo se acerca con cada uno de ellos, y a cada uno de ellos empieza a hablar, si puedo decirlo así, en el lenguaje de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, en una familia no todos tienen exactamente el mismo lenguaje. Uno es ingeniero, el otro está en leyes. Tienen diferentes caracteres, ¿cierto? Tienen diferentes intereses. Que sean familia, eso no quiere decir que sean igualitos. En cada uno de ellos, Jesús lo que hizo fue, con los pescadores habló de peces, ¿sí? Con los que se dedicaban al campo, habló de la siembra. Con otros, habló acerca del ganado. Cada uno de ellos era distinto. Y eso lo aprendemos cuando vamos y estamos con Jesús. Aprendemos a darle especificidad a cada una de las personas, porque cada uno de ellos es totalmente distinto. Y eso es algo que aprendes acerca de Jesús, aprendes acerca de su carácter. Entonces, la participación de cada uno de los discípulos es importante. Pensé en un muro para poder ilustrar esta
esta imagen por una razón. Primero, porque la Biblia habla acerca de una construcción y dice y habla de piedras, y en un muro de piedras todas son distintas, no hay una que sea igual, distintos tamaños, distintas formas, pero todas encajan en un solo proyecto, todas. Y todo el proyecto se desarrolla en función del modelo que se quiere construir, todo. Entonces el albañil agarra una piedra y cuando la va a instalar, a veces la tiene que recortar para que ajuste en el modelo que él quiere. No agarra y pone la piedra como venga. Tal vez las primeras sí, tal vez las que van hacia abajo en los cimientos, posiblemente es así. Pero cuando quieres que además el muro no solamente sea funcional, sino que además sea agradable a la vista, lo cuidas. Y seleccionan incluso las piedras. Quiero que pienses ahora en esto. Dios seleccionó a cada uno de los que formaban parte de este edificio espiritual. Dios te eligió a ti. No tomó cualquier piedra, te eligió a ti. Y Dios te coloca exactamente en el lugar donde debes de ir. Pero cada piedra es importante. Algunos estamos más rasposos que otros, Armando. ¿Qué es lo que hace Dios? Pues te da tu pulida, ¿sí? Y te coloca donde debes de ir, ¿sí? Algunos somos bien rasposos, pero no te preocupes, el que nos va a pulir no es Armando, el que nos pule es Dios, y de todos modos nos coloca donde debemos de ir. Entonces, Dios hace eso. Dios nos ubica a todos exactamente en donde debemos de estar. Todos unidos entre sí. Hay algo que los une a todas esas piedras. Es la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. El Espíritu de Dios es lo que nos une. Podemos ser totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y sin embargo, el Espíritu de Dios es el que nos crea esa unidad. Si puedo decirlo así, la mezcla que usaría el albañil para pegar esas piedras, o la argamasa que utilizaría, es la presencia del Espíritu de Dios. Y es lo que hace unir a esas juntas. Y estamos entonces pegados por la presencia del Espíritu, aunque individualmente seamos distintos. Ustedes son así como dos gotas de agua. No es cierto, son totalmente distintos. Si algo los va a mantener unidos, es también la presencia del Espíritu de Dios en medio de sus propias vidas. Aunque seamos totalmente distintos. Observa en tu derredor, somos distintos. Es la presencia del Espíritu de Dios la que finalmente nos une a cada uno de nosotros. Ahora, número 3. Vamos a ser protagonistas del reino de Dios justamente cuando anunciamos a otros la salvación. Entonces, dejamos de ser solamente espectadores, dejamos de ser receptores para poder entonces ser actores. Cuando pasas de estar en la banca a jugar en la cancha, ahí es donde nosotros nos hacemos protagonistas. Cuando empezamos a adoptar la posición de servicio. Veamos este texto. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes del servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su maravillosa luz. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Hay 3 cosas que están en este versículo, en este texto, por las cuales y a través de ellas nosotros nos hacemos participantes en el reino de Dios. Número 1, porque somos familia. Somos parte de la familia de Dios. Y hay algo importante. En la familia nos ayudamos. En la familia todos juegan un papel importante dentro de esa familia. Cuando formamos parte de una familia, algo nos toca hacer ahí, en medio de la familia. Cuando tenía tu edad, ¿cuántos años tienes? 17.
Mi madre me encargó una tarea. A mí me tocaban los trastos de la cena. Esa era la parte que a mí me tocaba, los trastos de la cena. Iba entonces a la escuela, regresaba, los amigos, etcétera, después el trabajo y me seguían tocando los trastos de la cena. Bueno, me casé y sigo con los trastos de la cena. Bueno, si ya lo aprendiste bien, pues mejor síguelo haciendo, porque vas a dejar de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sigues contribuyendo a la familia, ¿sí? Esa es mi forma de contribuir. Entonces, bueno, entonces sigo participando de ello. No tienes por qué dejar de hacerlo, ¿sí? El hecho de que te casaste no quiere decir que vas a dejar de hacerlo si lo estás haciendo bien. Entonces, mi madre me entrenó, bueno, está bien, mi esposa puede agradecer eso a mi mamá. Bien, ahora, ¿por qué formas parte de la familia? Dios te colocó en esta familia y nos colocó en esta familia para ayudarnos mutuamente. Jesús incluso cuando habló de esto, Él muestra que Él vino a servir, no a ser servido, sino Él vino a servir. Entonces todos nosotros vamos a ser partícipes del reino cuando cada uno de nosotros, con las habilidades, con las capacidades que Dios nos ha puesto, con cualquiera que sean, no importa si es más grande o más pequeño. Seguramente en la familia has visto esto. De pronto llegan, hasta los pequeñitos de pronto quieren ayudar. A lo mejor Daniela en algunas cosas quiere ayudar, en otras no le emociona tanto, pero aún los pequeñitos en algunos momentos intentan ayudar. Sus fuerzas quizás no les den, pero intentan ayudar. Porque eso es algo natural en la vida de cualquier familia, que la familia se ayude. Número 2, también porque somos sacerdotes al servicio del Rey. ¿Sabes? Los sacerdotes no se sirven a sí mismos, representan a alguien y están ahí en función de otros. Hay una palabra que se utiliza para eso. En la época antigua usaban mucho el lenguaje en latín y era la palabra pontífice. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? Pontífice es una palabra muy sencilla. No tenemos aquí ahí están mis hermanos que son ingenieros. Es la palabra puente. Eso significa pontífice, puente. El que une este punto con el otro. Somos un puente. Ese es el papel que nos toca, ser un puente. Un puente, si puedo decirlo ahora sí, entre Dios y los otros. Mi papel es ese, ser puente. No me sirvo a mí mismo, si puedo decirlo así. Sirvo para que los otros pasen. Jesús fue el sumo pontífice, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, el puente para pasar de la oscuridad hacia la luz admirable de Dios, es Jesús. Nuestro papel como seguidores de Jesucristo es ser puente para otros, para que ellos también salgan de las tinieblas y lleguen a la luz. Como seguidores de Jesucristo, no es que lo hacemos con nuestra fuerza y capacidad, lo hacemos con el poder y la capacidad que el Espíritu de Dios da a tu vida, porque tu vida sin duda puede servir para que tus hijos, tus hijas puedan experimentar así de la luz de Dios, para que tu esposo pueda experimentar de la bondad de Dios, para que tus vecinos experimenten de la misericordia de Él, para que tus empleadas puedan conocer acerca de la gracia de Jesucristo. Para eso es que somos puente. Entonces, no nos servimos a nosotros mismos, servimos al Rey. Y estamos ahí para servir en función de otros. Número 3, somos pueblo de Dios. Y para mí esa es una expresión que me encanta personalmente. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento usaba una forma para referirse a Dios. Usaban una palabra en hebreo que se traduce como Señor y se pronuncia Adonai. Esa es una forma hebrea que ellos usaban para referirse a Dios. Y Adonai significa mi Señor. La palabra Adón significa Señor, pero cuando le ponen esa última frasecita AI, esas 2 letras al final, entonces significa mi Señor. Y sabes,
se vuelve importante, porque ellos ven su relación para con Dios y le dicen, mi Señor. Pero cuando tú dices mi Señor, entonces tú te colocas en servidumbre. Le estás diciendo a Dios, estoy aquí para servirte. Entonces cuando nosotros hablamos de ser pueblo de Dios, al mismo tiempo decimos, somos propiedad de Él y estamos a su servicio y estamos aquí para que el nombre de Dios sea glorificado. Y justamente ese es el papel que nos toca a cada creyente hoy en día. Justamente estamos en este mundo, en esta sociedad, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la gente que está en tinieblas, y hay muchos en esta ciudad que necesitan experimentar la luz de Dios, hay muchísima gente que necesita experimentarlo, y nosotros vamos a ser partícipes del reino, porque empezamos a ministrar a favor de otros, nos hacemos puentes para que otros lleguen a la luz, nos hacemos pueblo de Dios, porque nos ponemos a su servicio, para que Dios sea glorificado. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sabes? Dios va a usar tu vida, porque Dios quiere que todos los que estamos aquí seamos protagonistas en su reino. Entonces lo hacemos creciendo en nuestro testimonio, lo hacemos a través del servicio, lo hacemos anunciando a otros. Yo creo que Dios puede usar perfectamente nuestra vida para que el nombre suyo sea conocido en esta ciudad y para que mucha gente pase de las tinieblas a su luz admirable. Podemos orar acerca de eso. Padre, gracias, Señor, por la bondad tuya. Gracias por tu presencia y porque podemos descansar en ti en este tiempo. Bendecimos, Señor, tu nombre. Queremos crecer, Señor, en el testimonio social que tenemos, porque queremos que tu nombre sea honrado. Queremos, Señor, ponernos en tus manos para que seas tú el que nos use, convertirnos en instrumentos al servicio de tuyo. Bendícenos, Padre, y permítenos ser ese instrumento que pueda unir a la gente que está en la oscuridad y llevarlas a tu luz. Somos pueblo tuyo y estamos aquí, Señor, para anunciar tu gloria. Te bendecimos en Jesucristo. Amén.